Estoy seguro que muchas veces en tu vida has querido iniciar un nuevo proyecto. Has querido simplemente iniciar algo nuevo, has querido hacer ese emprendimiento, has querido tal vez terminar esa relación, tal vez renunciar a ese trabajo. Y a la final, siempre la vida estamos en esta constante toma de decisiones que dependen sobre nuestro futuro. Y a mí me gustaría comenzar este video leyendo esta frase. Cuando queremos iniciar algo, buscamos perfección y nos llenamos de excusas camuflados de miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que siempre cuando queremos tomar una decisión nueva en nuestra vida, sea la que sea como ya te dije, sea renunciar al trabajo, sea buscar una nueva oportunidad, sea iniciar un nuevo proyecto, sea comenzar a hacer eso que tanto amas pero te da mucho miedo hacerlo, tal vez por lo que piensa tu familia, tal vez por lo que piensan tus amigos o por lo que piense simplemente la sociedad de lo que se debe o no se debe hacer. Siento que siempre estamos buscando el momento perfecto y yo hoy quiero decirte que el momento perfecto no existe. El momento perfecto no existe si seguimos creyendo que el momento perfecto va a ser cuando no tengamos miedo. Que el momento perfecto es cuando todos los astros se alineen a nuestro alrededor y todo esté en perfectas condiciones para que tomemos esa decisión. Si tú crees que ese es el momento perfecto simplemente no existe. Porque siempre cuando vayas a tomar esa decisión importante, normalmente siempre sentimos miedo. Y cuando queremos tomar esa decisión importante, queremos no sentir ese miedo. Y ese miedo es el que nos aleja de hacer esas cosas nuevas. Ese miedo es el que nos aleja de tomar nuevas decisiones. Entonces, siempre estamos esperando ese momento perfecto, que se supone que el momento perfecto es cuando nos sintamos miedo. Pero lastimosamente, cuando vamos a iniciar o a cerrar un nuevo ciclo en nuestra vida, siempre va a venir este sentimiento del miedo. Entonces, yo quiero hoy que reflexionemos y que hablemos un poquito aquí en este podcast de lo importante que es volvernos amigos del miedo. Yo siento que desde que, desde que era muy pequeño siempre fui muy tímido, siempre fui muy temeroso, siempre tenía mucho miedo de todas las cosas y siento que a todos los seres humanos nos ha acompañado el miedo. Pero las personas que tendemos a ser mucho más ansiosas, que nacemos con este comportamiento, tenemos mucho más marcado este miedo y como siempre él nos ha acompañado ahí. A lo largo de mi vida me he dado cuenta que nunca vamos a dejar de sentir miedo y que nos tenemos que volver amigos de él, que tenemos que simplemente cuando vayamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, y estemos esperando ese momento perfecto, como ya lo dijimos, simplemente es pensar que el momento perfecto es ahora. Porque cuando tenemos tanto miedo y cuando no queremos sentir ese miedo, siempre buscamos excusas. Y el ejemplo es esto que estoy haciendo hoy. Yo hace mucho tiempo quería comenzar a grabar videos, hace mucho tiempo yo quería comenzar a compartir mi historia en redes sociales, comenzar a crear mi marca personal, comenzar a expresarme, comenzar a hacer esto que estoy haciendo en este momento, pero siempre buscas excusas, siempre yo buscaba excusas para no iniciar este proyecto. Sea que no tenía la cámara que quería, sea que sentía que no era suficiente, sea que sentía que tal vez todavía no era el momento porque no tenía la vida de mis sueños. Porque si te soy sincero, este camino de hacer estos videos y de comenzar a hablar un poco de lo que sentimos todas las personas es algo que yo quería comenzar a hacer hace mucho tiempo y es algo que a mí me inspira mucho el hecho de inspirar, el hecho de comunicar, el hecho de transmitir un mensaje de valor. Y muchas veces siento que mi ego me autosaboteaba porque cuando yo siempre tengo una idea al grabar un video, cuando tengo una idea de hacer cualquier cosa que me inspire, sea grabar un video para Instagram, sea grabar un video para YouTube, siempre la mente me autosabotea y me hace pensar que no soy suficiente y que no soy lo suficientemente coherente. Por ejemplo, en este momento este podcast
se está tratando de que el momento perfecto es ahora y que sea lo que sea que quieras hacer en este momento, debes tomar acción ya. Hay muchas cosas en este momento de mi vida que tal vez me gustaría cambiar y que soy consciente que el momento perfecto para cambiar esas cosas es ahora, pero tengo miedo. Pero algo que hablaba con mi tía hace unos días, cuando le estaba contando que quería comenzar otra vez este proceso de comenzar a crear más contenido en las redes sociales, ella me dio una metáfora, no creo que sea una metáfora. En fin, me dio como una frase que me impactó mucho y fue que cuando Jesús tuvo y llamó a sus discípulos, Él no estaba buscando personas perfectas. Y eran personas que estaban acompañando a Jesús, eran personas que estaban, si se suponía, y la mente muchas veces puede pensar que si fueron personas que fueron escogidas por Jesús, pues probablemente eran personas súper perfectas, sin errores, sin heridas, y a la final eran personas como tú y como yo, personas y seres humanos que simplemente tenían heridas, tenían miedos, pero que Jesús vio algo en ellos. A lo que voy con esto, y no sé si es muy confuso para ti, es que, por lo menos en mi caso, y pongo mi ejemplo, es que hay muchos mensajes, hay muchas cosas que a mí me gustaría compartir, pero soy consciente que hay muchas cosas de esas cosas que yo no aplico en mi vida. Y ese era el miedo que me paraba. Y yo decidí comenzar a cambiar este diálogo interno de decir, bueno, tal vez hay cosas que yo quiero comunicar, tal vez hay cosas e información que resuenan y que para mí tienen mucha verdad, pero que quizás no estoy aplicando en mi vida. Pero hacer este contenido es una forma de, al hablar de todas esas cosas, recordarme esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo hoy quiero hablar de lo que estamos hablando, de que el momento perfecto es ahora, pues que yo constantemente hoy esté dedicando 30, 40 minutos, una hora de mi tiempo a hablar sobre esto, pues estoy recordándome a mí mismo y estoy recordándole a ustedes que el momento perfecto es ahora. Entonces, cuando llegue esa decisión importante, cuando llegue eso que yo quiero comenzar a hacer en mi vida, voy a tener muy presente que tengo que actuar ya, ¿sí? Entonces, yo siento que tenemos que comenzar a volvernos amigos del miedo. Tenemos que comenzar a ser conscientes de que el miedo va a estar ahí hasta el día de nuestra muerte. Estoy seguro que por más procesos y por más aprendizajes que hagamos en la vida, no lo sé, puede que cuando llegue mi muerte esté muy calmado y muy tranquilo, pero a la final siempre vamos a sentir miedo. El día de nuestra muerte, por más sabios, por más budas, por más lo que nos volvamos, vamos a tener miedo de morir. Y siento que eso es lo que pasa, que siempre tenemos mucho miedo de morir. Y hace unos días veía un podcast en el que la persona decía que los seres humanos deberíamos aprender a morir en vida. ¿Por qué? Porque cuando llegue este proceso de la muerte, que sea algo mucho más llevadero. ¿Y cómo esto se conecta con lo que estamos hablando? Porque siempre cuando vamos a hacer un cambio en nuestra vida, algo tiene que morir, ¿sí? Sea que quieras mostrar una nueva faceta de ti, digamos como crear contenido. En este caso yo siempre he sido una persona muy callada, aparentemente, para las personas que de pronto no tienen mucha confianza conmigo. Siempre he sido una persona muy seria, siempre he sido una persona muy tímida. Y el que yo hoy esté aquí hablando enfrente de ustedes, compartiendo mi mensaje, hablando de este tema, simplemente es que una parte de mí está muriendo. Porque ese Juan David que era inexpresivo, ese Juan David que era tímido, ese Juan David que tenía muchas excusas en su mente para iniciar ese proyecto, hoy está muriendo. Hoy está muriendo porque estoy actuando totalmente diferente a cómo se comportaría el Juan David del pasado con sus traumas y sus miedos. Y así es la vida. Cuando vamos a renunciar a un trabajo, estamos muriendo. Literal pensamos que nos vamos a morir porque muchas veces, ¿por qué no renunciamos a ese trabajo?
No renunciamos porque tenemos miedo a quedarnos sin comida y a morirnos. Muchas veces no iniciamos ese nuevo proyecto porque iniciar ese nuevo proyecto significa que nuestra familia nos critique, porque tal vez eso implica salirnos de la universidad. Entonces siempre tenemos ese miedo a morir. Y si lo vemos de una forma simbólica, es ese ego que no quiere morir. Porque el hecho de que tú tomes una nueva decisión en tu vida significa que viejos patrones y viejas máscaras de ti mueran. Y el ego no le gusta morir, el ego es lineal, el ego siempre quiere no sentir ni experimentar cosas nuevas. Y a mí me pasa todo el tiempo, y yo estoy seguro que tú que estás viendo esto te pasa todo el tiempo. Muchas veces a mí me da miedo acercarme a una chica que me gusta simplemente porque en el pasado tuve experiencias en donde tal vez era rechazado. Entonces tu ego tiene la creencia de que si te acercas a esa persona vas a ser rechazado. Y como no quieres sentir ese miedo, como tu ego no quiere morir y no quiere soltar esa emoción que sintió en el pasado, por eso no tomamos esa decisión. Pero entonces yo quiero hoy recordarme a mí mismo y que te recuerdes a ti mismo cuando quieras tomar una decisión que te da mucho miedo, sea lo que sea en tu vida. Recuérdate y tómalo como un mantra: el momento perfecto es ahora. Y es que si nos vamos y nos ponemos mucho más filosóficos, mucho más hablando ya de, no sé si esto es metafísica, física, la verdad no sé, pero si nos ponemos a pensar en esta tercera dimensión que vivimos, lo único que existe es el presente. El pasado simplemente no existe y el futuro tampoco. Entonces, siempre nuestro ego y siempre nosotros estamos pensando que tal vez mañana vamos a tener la valentía de hacer eso que queremos hacer hoy. Y te das cuenta que el otro día tal vez te encuentras a esa persona que le quieres hablar, tal vez al próximo día te encuentras con ese trabajo con el que no eres feliz y te quieres salir. Y te das cuenta de que sigues sintiendo el mismo miedo, que a pesar de que pasen los días no eres más valiente y no estás preparado porque siempre estás esperando ese momento perfecto. Y tal vez el momento perfecto, digamos, poniendo el ejemplo de renunciar al trabajo, sería que en este momento alguien te regale muchísimo dinero. Entonces pues tú renuncias feliz a tu trabajo porque pues no tienes que preocuparte por el dinero. Y siempre vivimos en esta constante fantasía. Siempre queremos tomar una decisión estando seguros de que no vamos a sentir miedo. Entonces muchas veces en nuestra vida no queremos, digamos, renunciar a ese trabajo, porque renunciar a ese trabajo significa quedarnos en ceros, quedarnos sin ese ingreso económico y quedarnos completamente en lo desconocido. Y eso al ego no le gusta porque da muchísimo miedo. Yo te voy a contar una experiencia que en lo personal me gusta compartir, que ha sido un logro importante para mí a esta edad. No sé si tú que estás viendo este video sea algo muy normal o quizás sea algo que también quieras en este momento de tu vida. Pero yo hace 8, 9 meses estaba en un punto, no sé si llamarlo de depresión, pero estaba muy triste. Estaba en un punto de inconsciencia, estaba en un punto en donde me sentía perdido. Y a pesar de sentirme perdido, a pesar de sentirme muy desubicado, como que estaba en un círculo vicioso. No sé si te ha pasado que muchas veces no estás contento con tu vida, no estás contento con lo que hay a tu alrededor, y todos los días tal vez te quejas, todos los días tal vez sientes esa ansiedad, sientes esa insatisfacción, pero no haces nada por cambiarlo. Entonces yo me acuerdo que estaba en ese punto y una de mis mayores frustraciones en ese momento era que yo quería ya independizarme, que yo quería ya irme a vivir solo y comenzar y cruzar como esta etapa de adultez, esta etapa como de que bueno, ya no he sido un adolescente, ya tengo que darme cuenta de que he sido un adulto, que tengo que ser consciente de que tengo que valerme por mi propia cuenta y tengo que comenzar a generar mis ingresos para poder tener esta independencia. Y la vida es perfecta, y la vida y Dios, cuando te entregas a Él y cuando se lo pides, te comienza a mostrar las situaciones y te comienza a
a poner el camino y las pruebas, por así decirlo, aunque a mí no me gusta decir pruebas porque al final todas las situaciones que ocurren en nuestra vida son generadas por nosotros mismos. Resulta que llegó un punto en el que toqué fondo, en el que estaba muy triste, en el que no comía, entonces comencé a bajar de peso. Llegó un punto en el que yo estaba viviendo con mi familia y llegó un punto en el que la economía en la casa estaba muy mal. Resulta que en ese momento yo no estaba viviendo con mis papás, sino que estaba viviendo con mi tío. Y mi tío me dijo que básicamente pues no podían recibirme más en la casa porque básicamente la economía estaba muy dura y, y no había dinero, que no podía estar más ahí, no porque él no quisiera, no porque él no quisiera tenerme más ahí, sino porque realmente no había dinero. Pero en resumidas cuentas, simplemente yo estaba frustrado porque no tenía dinero, porque quería independizarme, pero tampoco estaba haciendo nada para hacerlo, ¿me entiendes? Entonces es como una constante incoherencia, porque quería independizarme, quería tener miedo, quería poder ayudar en la casa, pero no buscaba trabajo ni buscaba opciones para poder generar ingresos. ¿Qué generó eso? Que estaba haciendo una carga, por así decirlo. ¿Sí? Estaba haciendo una carga con justa razón, porque pues, imagínate, te reciben en una casa, te reciben en un hogar y tú no aportas y tú eres un gasto, por así decirlo, y tú no aportas nada económicamente, pues es lógico que en un momento de crisis no puedas estar ahí. El hecho es que en ese punto la opción era que yo me devolviera para la casa de mis papás. Digamos que era la opción más segura en ese momento. Era la opción en la cual, pues digamos que yo no iba a sentir miedo y digamos que no iba a experimentar eso desconocido, ese miedo que se siente cuando tú no sabes qué va a pasar con tu vida, ese miedo que tú sientes cuando tú no sabes de qué vas a vivir, si te vas a morir de hambre. Entonces, en ese momento cuando ya yo sé que no puedo estar más allí y que tengo que irme con justa razón, la opción más fácil, yo en ese momento yo la verdad no quería volver a la casa de mi mamá, simplemente por el hecho de que yo quería ser un hombre independiente, yo quería ser alguien independiente y volver a la casa de mi mamá me sentía como retrocediendo, por así decirlo, porque me había mudado aquí a Medellín con la intención de poder crecer, de poder aprender, de poder independizarme. Te pongo en contexto, aquí actualmente estoy viviendo en Medellín, yo no soy de Medellín, yo soy de una ciudad muy pequeñita de aquí de Colombia que se llama Armenia Quindío, y yo me vine aquí a vivir a Medellín a estudiar con el fin de ser adulto, de aprender de las cosas de la vida, de ser independiente. Entonces cuando llegué aquí a Medellín, llegué a vivir donde un tío. Después de este contexto, para que entiendas mejor la historia, el hecho es que en ese momento la opción más fácil y más cómoda, y que tal vez en ese momento hubiera sido la más fácil y no hubiera representado ningún riesgo en mi vida y ninguna muerte del ego, era irme para la casa de mi madre y estar mucho más cómodo y mucho más seguro. Pero en ese momento yo dije, no, yo no puedo seguir viviendo así, el momento perfecto es ahora, y si no es ahora, entonces ¿cuándo voy a ser independiente? Y si no es ahora, ¿cuándo voy a comenzar a cruzar esta etapa tan esencial como simplemente es independizarse? Entonces en ese momento yo dije, no, yo voy a comenzar a buscar opciones, yo voy a comenzar a actuar diferente y a hacer cosas diferentes de las cuales yo no hago todos los días. Entonces yo comencé a leer, en ese momento comencé a leer el libro de Joe Dispenza, de Deja de ser tú, que creo que ese libro en su tiempo me marcó y ahorita quiero volver a leerlo porque he vuelto como a olvidar muchas cosas y he vuelto a estar como en momentos de crisis. Pero en resumen yo dije, no, el momento perfecto es ahora, no sé cómo lo voy a hacer porque yo no fui a la universidad. En ese momento yo me vine aquí a estudiar a Medellín un curso de DJ y producción musical porque mi sueño era ser DJ. Y en ese momento yo dije, bueno, el momento perfecto es ahora, me quiero ir a vivir solo, pero ya no quiero ser más DJ porque siento que es algo que simplemente tenía que experimentar y es un hobby y me gusta, pero no es de lo que quiero vivir porque digamos que no se adaptaba mucho a mi estilo de vida porque la vida del DJ es una vida
de mucha fiesta, de mucho trasnocho. Nunca me ha gustado tomar, nunca me han gustado las drogas, pero igual estás rodeado de un entorno de eso. Entonces yo decía, es muy incoherente yo estar en un entorno con el cual no quiero estar. Entonces llegó un punto en el que yo simplemente quedé en blanco, quedé en cero, porque yo dije, vine a estudiar para ser DJ, quería comenzar a generar ingresos siendo DJ, pero ya no quería ser más DJ porque sentía que ese ya no era el propósito de mi vida. No tenía una carrera universitaria, no tenía en ese momento apoyo de mis papás, porque en ese momento también la situación económica de mi mamá y mi papá estaban difíciles, y tampoco quería recibir su ayuda porque ya la había recibido toda la vida y pues la idea era ser independiente. El hecho es que yo comencé a buscar opciones. Yo comencé a decir, tiene que haber una opción, tiene que haber una forma y tiene que haber alguna manera de que yo pueda salir de esto. El hecho es que el hacer eso me daba mucho miedo porque pues imagínate no tener ni ahorros, no tener absolutamente una carrera universitaria, no tener nada seguro e irte a vivir solo. O sea, ¿cómo lo vas a hacer si no tienes dinero? Entonces yo comencé a buscar opciones. Yo dije, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son las habilidades que tengo? Comencé a pensar, bueno, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer? En ese momento recuerdo que le pedí un dinero prestado a mi abuela. Me fui para un Airbnb, para que en ese momento pues no tenía para comprar cama, nevera y demás cosas. Y recuerdo que cuando me fui a vivir a ese Airbnb, yo tenía una deuda con mi abuela y no sabía cómo le iba a pagar. Yo recuerdo que yo llegué a ese Airbnb y yo no sabía ni cómo iba a pagar la deuda, no sabía ni cómo iba a comer porque no tenía trabajo, no sabía cómo iba a pagar los servicios, no sabía cómo iba a pagar el gimnasio. Aparte porque yo pues obviamente quería vivir bien, quería irme a vivir solo, pero por lo menos pues no ir a sufrir, sino que pues poder comer bien, poder pagarme mi gimnasio, poder estar cómodo. Entonces yo comencé a buscar opciones. Yo dije, bueno, ¿para qué soy bueno? Resulta que yo desde muy pequeño he sido muy amante como de los computadores, he sido muy amante como de la creatividad y siempre he tenido una facilidad para todo el tema de edición de video, diseño gráfico, muy empíricamente. Yo dije, bueno, yo soy bueno para esto, vamos a buscar trabajo. Vamos a buscar trabajo en estas plataformas en las que puedes ser freelancer y en las que puedes ofrecer como tus proyectos. En ese momento yo ni siquiera tenía ningún proyecto, ningún portafolio en el que había trabajado, pero la única certeza que yo tenía en la vida era que sea como sea, así no supiera cómo, yo iba a poder pagar esa deuda, poder comer bien, poder suplir mis necesidades y comenzar esa independencia. Entonces, para resumirlo y no hacer muy larga la historia, el hecho es que cuando me fui a vivir solo a hacer Airbnb, me di cuenta que cuando tú confías en Dios y cuando tú te lanzas al vacío, cuando tú en vez de buscar excusas y en vez de buscar problemas y buscarle excusas a todos, tú comienzas a ver opciones, tú comienzas a buscar esa opción de salir adelante, por así decirlo, aunque no me gusta mucho usar esa palabra como de salir adelante porque siento que suena como con mucho sacrificio. El hecho es que aparte de que comencé a buscar opciones y comencé a ver en vez de excusas posibilidades, dije, bueno, soy bueno para eso, voy a comenzar a ofrecer mis servicios, voy a comenzar a contarle a mis amigos que estoy en este proyecto de vivir solo, de que estoy buscando trabajo. Después, un día, como por arte de magia, estaba en un parque con un amigo y le cuento que me iba a vivir solo y de que no sabía cómo iba a ser y que no tenía dinero, y mágicamente, como si Dios lo hubiera mandado, me dice, hey, no, pues yo tengo un proyecto, comencemos a trabajar juntos. Entonces, el aprendizaje aquí, ¿cuál es? Que si yo en ese momento me hubiera llenado de miedos, me hubiera llenado de excusas, probablemente hoy no estaría aquí en este apartamento donde soy independiente y viviendo solo. Porque si te pones en mi lugar, como te digo, no tenía ahorros, no tenía más apoyo monetario de mis padres,
no tenía carrera universitaria, no sabía de qué iba a vivir, pero sí tenía la certeza de que algo iba a pasar y de que todos los días estaba haciendo una acción mínima, buscando formas de poder generar esos ingresos. Resulta que cuando me fui a vivir solo y no sabía cómo iba a ser, recuerdo que la primera noche que me fui a vivir solo, cuando me aceptaron una propuesta de trabajo que había enviado en esta página de freelancer. Y fue algo que me marcó mucho porque yo solo confié en la vida, yo solo confié en Dios. Y estoy seguro que muchas veces has querido tomar decisiones importantes en tu vida, pero siempre ves problemas, siempre ves excusas, siempre ves maneras de creer que es imposible. Pero siento que aquí el mensaje es muy importante y es confiar en Dios, confiar en la vida, confiar en el universo, confiar que la vida te sostiene. Yo no sé si te ha pasado que muchas veces estás muy preocupado porque no sabes cómo vas a llegar a final de mes, estás muy preocupado porque no tienes dinero, estás muy preocupado por muchas cosas y cuando menos piensas pasaron 2, 3, 4 meses y sigues preocupado, pero no sabes cómo todos los días hubo comida en tu plato, no sabes cómo incluso solucionaste para pagar el arriendo, no sabes cómo solucionaste para ir pagando las deudas. A lo que voy con esto es que miren que no ganamos nada con estresarnos. Y siento que el estresarnos antes nos limita y el estresarnos antes nos drena la energía y no permite que veamos todas las posibilidades que hay a nuestro alrededor. Y con posibilidades me refiero a pensar en qué habilidades tienes para comenzar a trabajar. Con posibilidades me refiero a las personas que tienes a tu alrededor, las personas que te pueden ayudar, las personas que te pueden apoyar. Y aquí viene otro tema, y es que, por lo menos a mí, en ese proceso de irme a vivir solo y en ese proceso de ser independiente, como uno tiene esa creencia de que ser independiente es valerme por mí mismo, uno tiene mucha esa creencia de que no quiere recibir ayuda de nadie y no quiere abrirse a la vida a recibir. Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo me hubiera podido llenar de excusas y hubiera podido decir, no, pues yo quiero ser independiente, pero ¿para qué le voy a pedir dinero prestado a mi abuela si eso no es ser independiente? ¿Sí? Pero yo sabía que si le pedía su ayuda, ella me iba a prestar ese dinero y yo iba a poder tener para pagar ese mes arriendo y tener ese mes para solucionar. Entonces, siempre cuando tengas miedo de tomar una decisión, no pienses que estás solo. No pienses que tienes que hacer todo solo en la vida. Estoy seguro, y muchas veces no lo vemos, muchas veces estamos tan metidos en nuestros problemas y tan victimizados que creemos que nadie nos ayuda, que creemos que no hay nadie a nuestro alrededor que nos pueda ayudar, y muchas veces está nuestra familia. Si tal vez tienes una relación difícil, están tus amigos. Si de pronto no tienes a nadie, puedes coger un celular y comenzar a grabarte y a decir que buscas trabajo. O sea, me refiero a que cualquier cosa que tú quieras tomar y cualquier decisión que tú quieras tomar en tu vida, el momento perfecto es ahora, porque ya lo dijimos, siempre vas a tener miedo y muchas veces las cosas no se van a alinear, ¿sí? Para que tomes esa decisión. Y que mira que muchas veces pasan los años y queremos tomar esa decisión y por el miedo no lo hacemos porque el momento perfecto nunca llega. Y quizás ese momento perfecto, que es tu ilusión, no existe. El momento perfecto es ahora, porque el pasado y el futuro no existen. Entonces, yo quiero que nos quedemos con esta reflexión tan importante y que, otra vez te repito, tengas este mantra en tu cabeza de que el momento perfecto es ahora. Sea en el momento que vayas a tomar esa decisión, sea dentro de un mes, sea dentro de 2 años, o sea hoy, vas a sentir miedo. Y te aseguro que entre más alimentes ese miedo,
Y entre más te demores en tomar esa decisión, cada vez es más difícil, porque cada vez alimentamos más ese miedo. Entonces cada vez es mucho más la resistencia que tenemos, y te lo digo por experiencia personal con esta experiencia que te conté, porque yo duré 3 años viviendo allí en esa casa donde te conté, y yo me di cuenta que fui tan terco que tuve que esperar a que se presentaran ese momento tal vez de crisis económica en donde yo no podía estar más en esa casa, y, y simplemente tomé la decisión, comencé a ver opciones y me di cuenta que esa decisión que yo tomé la hubiera podido tomar al mes de que me vine a vivir a Medellín. El hecho no es que, y con esto no quiero comunicar ni decir que se arrepientan de los errores que han cometido, porque quizás si yo no hubiera llegado a ese punto de quiebre, de depresión, de estar delgado, de no comer bien, de que en la casa donde vivía hubiera una crisis económica y no me pudieran recibir más allí, pues tal vez no me hubieran llevado a ese punto de inflexión de decir, hey, no, hay que tomar una decisión. Pero también soy consciente y he visto que no tenemos que llegar a esos puntos. No es necesario llegar a esos puntos de sufrimiento, no es necesario llegar a esos puntos de que te dé una enfermedad terminal, no es necesidad de llegar a esos puntos de que se te muere un familiar, de que pasa algo caótico en tu vida para que puedas tomar una decisión importante. Si bien he aprendido que estos momentos en donde somos tan tercos y seguimos evitando y evitando tomar esas decisiones, pues llegamos a estos puntos de caos que nos dicen o te mueves o te mueves. Pero siento que no es necesario, pero muchas veces cuando somos tan tercos y estamos en estos puntos de inconsciencia, la vida y nosotros mismos llegamos a esos puntos de tanto caos y tal vez de tanto sufrimiento que nos dicen no más. Tienes que tomar la decisión ya, el momento perfecto es ahora, porque no puedes seguir pensando con esa falsa ilusión de que el momento perfecto va a ser cuando las cosas sean como tú quieres que sean, ¿sí? Ya para finalizar, me gustaría mucho darles unos consejos de cómo tomar estas decisiones y de cómo tener mucha más valentía a la hora de tomar esas decisiones y a esa hora de realmente meterse en la película y de realmente saber que el momento perfecto es ahora para tomar la decisión que sea. Yo sé que muchas veces estamos confundidos, muchas veces no sabemos ni qué es lo que queremos ni cuál es la decisión que queremos tomar. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho a tener más valentía y a tener como más claridad mental con las cosas que yo iba a hacer es primero quitar el ruido. Hoy en día tenemos mucho ruido, están las redes sociales. Entonces yo, por ejemplo, era una persona que como estaba con tanto miedo y no sabía qué hacer en ese punto que ya les conté, que a la final pues me vine a vivir solo. Siempre estamos buscando maneras de escapar de las emociones. Siempre estamos buscando cosas externas que nos hagan olvidar de esos problemas o de esas decisiones importantes que queremos tomar. Yo, por ejemplo, utilizaba mucho lo que eran los videojuegos, lo que era la pornografía, utilizaba mucho lo que eran las redes sociales. Entonces yo podía pasar 3, 4, 5 horas jugando videojuegos, otras 4 o 5 horas en el celular viendo TikToks, solo por evitar tomar esas decisiones importantes. Entonces, si en este momento tú sientes ese llamado a que quieres hacer algo nuevo en tu vida, si tú sientes ese llamado de que quieres tomar una decisión ya y estás con eso que te acabo de decir de que el momento perfecto es ahora, porque es que es real, es verdad, comiences a quitar ruido, comiences a dejar el celular, comiences a quitar todas esas distracciones que hacen que no tengas claridad mental. Algo que también me ayudó mucho fue la meditación. La meditación, más allá de todas las cosas científicas que hay sobre los beneficios, como que puede reducir el estrés, como que puede bajar el cortisol, la meditación es este punto de silencio en donde dejamos de que nuestra cabeza esté tan loca y tan loca y tan loca y podamos encontrar un momento de paz, podamos encontrar un momento de claridad. Y si hacemos esto
con disciplina y con constancia todos los días, cada vez si comenzamos a quitar esas cosas con las cuales evitamos nuestras emociones, en mi caso, como te lo dije, eran los videojuegos, la pornografía, las redes sociales. En tu caso puede ser la comida, aunque yo también muchas veces cuando me siento ansioso uso como método de escape la comida. Tienes que comenzar a observarte cuáles son esas cosas con las cuales tú quieres evitar, sentir o tener tiempo para pensar en esas cosas importantes. Entonces primero es quitar ese ruido. Te recomiendo que comiences a meditar, que comiences a tener esta paz y este silencio interno, que comiences a tener mucha gratitud por todo. Siento que cuando estamos en esos momentos de tanta tristeza, de tanto victimismo, de que a todo le vemos problema, pero es que en mi caso, pero es que no tengo una carrera universitaria, pero es que no tengo dinero, pero es que mi mamá y mi papá no me pueden ayudar. Siempre que se te venga un problema a la cabeza, búscale solución. Por ejemplo, es que no tengo dinero. Bueno, no tienes dinero, pero tienes un cerebro, tienes inteligencia, tienes manos, tienes boca para aprender una nueva habilidad, tienes boca para hablar y pedir ayuda, tienes boca para hablar y pedir buscar trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre cuando se te venga una excusa, un miedo, un pensamiento, que tú sabes que lo único que quieres es alimentar ese ego y ese miedo para que no cruces ese umbral del miedo para tomar esa decisión tan importante en tu vida, siempre búscale a ese pensamiento negativo y a esa excusa una solución, ¿sí? También me ayudó mucho, como te dije, la gratitud, el agradecer por estar vivo. Eso fue algo que a mí también me voló mucho la cabeza, porque cuando estamos metidos en ese estrés, en ese miedo, en esa ansiedad de que damos vueltas y no sabemos qué hacer con nuestra vida y tenemos miedo, no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. No nos damos cuenta de que tenemos salud muchas veces, no nos damos cuenta de que, como te dije ahorita, o sea, tienes manos, tienes ojos, tienes inteligencia, tienes todo para crear la vida de tus sueños. Tienes todo para crear eso que tú quieres en este momento de tu vida. Solo que siempre pensamos que las cosas deben darse como nosotros queremos que se den, ¿sí? Y muchas veces ese camino es un camino en el que nos sintamos miedo. Un momento perfecto, por ejemplo, para yo irme a vivir solo era que en ese momento no sé, me ganara la lotería y no tuviera que experimentar todo ese miedo de irme a vivir solo y ni siquiera saber con qué iba a pagar las cuentas. El hecho es que mira, hoy, 8 meses después de tanto miedo, de tanta certidumbre, aquí estoy. Sí, he tenido miedo, sí, en momentos no he confiado en Dios, sí, en momentos he tenido incertidumbre, he tenido depresión, en momentos me he sentido triste, pero aquí estoy. Y este mensaje es para recordarte que confíes en la vida, que confíes en Dios, que te entregues, que sepas que Él te sostiene, que por más difícil que sea esa situación, por más miedo que te dé, Él siempre te sostiene. Dios, la vida, el universo siempre te sostienen, pero como nunca te has permitido lanzarte al vacío y tomar esas nuevas decisiones, no has experimentado lo que es confiar en la vida y comenzar a ver los milagros. Entonces, nada, quiero que por favor te quedes como con ese mantra y con esa cosa en la cabeza de que el momento perfecto es ahora. Me lo recuerdo a mí mismo y te lo recuerdo a ti, el momento perfecto es ahora. Y sé muy consciente, y esto no te lo digo para asustarlo y para que te dé ansiedad, si es que eres ansioso, porque a mí me dio mucha ansiedad cuando me di cuenta de esto, pero nos vamos a morir. Y sé que esto tú lo sabes, yo sé que tú sabes que te vas a morir, pero a veces no somos realmente conscientes porque simplemente dejamos que la vida se nos escape, simplemente dejamos que el miedo nos controle y no nos damos cuenta que quizás mañana nos podemos morir y no hicimos todo eso que queríamos hacer, no tomamos esas decisiones tan importantes que a pesar de que íbamos a sentir miedo en esas decisiones,
quizás el regalo iba a ser mucho más grande, mucha más paz, mucha más abundancia, mucha más evolución, mucha más conciencia. Y nada, estoy muy agradecido. Espero que si has llegado hasta aquí, dejes en los comentarios qué fue lo que más te gustó, si te voló la mente, si te ayudó en algo, que si lo ves, si comienzas a practicar y comienzas a poner en práctica estos consejos que te di y comienzas a ver cambios en tu vida o algo cambió en ti, quiero que me lo dejes aquí en los comentarios. También, si hay algo que hice mal, si hay algo en lo que hay que mejorar, acepto todas las críticas, hasta el hate, porque siento que hay muchas cosas por mejorar. Pero sin embargo, si me hubiera dejado vencer por ese miedo, por esa voz que te quiere ahí en la parte y en la zona de confort, de que no era suficiente, de que tal vez este primer podcast no iba a salir bien, o pensar que simplemente este podcast no lo va a ver nadie, entonces ¿para qué lo voy a hacer? O que no me va a gustar cómo me veo en cámara, y todos estos juicios, miedos y cosas que siempre nos detienen. Pero yo hoy simplemente decidí pensar que el momento perfecto es ahora.